Bienvenidos a Aging Wisely, the podcast en español. Yo soy Verónica Escobar, la productora y anfitriona del programa. El objetivo del podcast es centrar las vidas y necesidades de las comunidades envejecientes y discapacitadas en su idioma. Quiero que se informen y se transformen. En este episodio conocerán a Marcela Sarmiento, hija de inmigrantes colombianos que radica en la ciudad de Nueva York, ciudad que la vio nacer. Es joven, es emprendedora y, como decimos en el país de nuestros padres, es una berraca, una mujer muy echada para adelante. Probablemente esa característica es parte de su personalidad, pero la vida nos hace quienes somos. La historia que van a conocer hoy es la de Marcela con su hermanito Sebastián. Empezó en el año 1993 en la ciudad de Bogotá, en Colombia, cuando Marcela tenía apenas 6 años de edad. La familia radicaba de nuevo en ese país cuando nació Sebastián. Su llegada cambió la trayectoria de todas sus vidas. Para mí, yo soy lo que soy por mis papás y por Sebastián. Yo creo que al Sebastián nacer, no porque nadie me lo impuso, no porque nadie me dijo, ahora Sebastián es tu responsabilidad, sino que el hecho de tener un hermanito con síndrome de Down me hizo madurar muy rápido, me hizo quizás hasta en momentos yo sentía como la responsabilidad de cuidarlo, de velar por él. Y desde que nació, yo he tenido muy claro el rol que yo voy a tener y que tengo ahora y que voy a seguir teniendo en la vida de Sebastián. Y eso ha sido mi norte para muchas de las decisiones profesionales que yo he tomado, el hecho de que me he esforzado tanto, que me esforcé tanto en el colegio y en la universidad. Era todo con la finalidad de que quiero tener un buen trabajo, quiero tener estabilidad económica, porque yo sé que eventualmente yo voy a cuidar de Sebastián. Entonces, para mí, el que él haya nacido lo cambió todo y lo cambió para bien. Aunque esas memorias de esas primeras semanas o esos primeros meses y el sufrimiento de mi mami y de mi papá quedaron muy marcadas en mí. Creo que si ahora nos preguntas a cualquiera, ninguno de nosotros diríamos que Sebastián no es una bendición. Sebastián es una bendición para nosotros y trajo mucha felicidad y ha traído mucha felicidad a nuestras vidas. Entonces la cambió. Para mí en lo particular me dio un norte muy específico y nos ha dado muchas alegrías. Para entender a Marcela, sus sentimientos, la relación con sus papás y hermano, es importante retroceder en el tiempo y conocer la historia de la llegada de Sebastián al mundo. A ellos les dijeron que había la posibilidad de que él iba a nacer con algún tipo de discapacidad, pero no sabían qué. Lo que mi mamá me ha contado es que a ellos les dieron la opción de hacerse un examen para confirmar si en realidad Sebastián iba a nacer con algún tipo de discapacidad, y mis papás en ese momento, cuando mami estaba embarazada, decidieron no hacerse ningún examen porque obviamente ese examen también tiene riesgos para la mamá y para el bebé. Entonces en ese momento mis papás como que se echaron la bendición y dijeron que sea lo que Dios quiera. Si Dios nos quiere mandar un bebé con una discapacidad, pues bienvenido sea. Entonces ellos pensaban que de pronto, pero obviamente no sabían con certeza, sino hasta que nació y les confirmaron que sí, que Sebastián había nacido con síndrome de Down. ¿Cómo fueron esos primeros meses con el bebé Sebastián, recién nacido en un país que en esa época no podía ayudarlo? Al principio fue muy difícil. Sebastián nació con bastantes problemas. Él necesitaba oxígeno, nació con un leve problema del corazón. Obviamente la incertidumbre inicial como de, bueno, tenemos un hijo con una discapacidad en un país en donde no hay casi recursos, ¿qué vamos a hacer? Esos primeros meses fueron bastante difíciles. Sebastián era diferente, eso era cierto. Pero ¿qué pensaba la niña Marcela a sus 6 años de edad? ¿Le hablaron sus papás de Sebastián? ¿De lo que le pasaba? Honestamente, yo no me acuerdo si mis papás, quizás sí, pero yo no me acuerdo que mis papás me hayan sentado y me hayan dicho como que, mira, Sebastián nació con esta discapacidad. Quizás ellos lo hicieron, pero ese recuerdo no quedó grabado en mí.
De lo que ella sí se acuerda, aunque sucedió décadas atrás, es como si hubiera sucedido ayer. Lo que quedó grabado fueron como memorias. Por ejemplo, Sebastián duró varios días después de que nació en el hospital y recuerdo que cuando regresó del hospital a la casa llegaron con tanques de oxígeno. Esa memoria de los tanques enormes que llegaron como con 2, 3 tanques de oxígeno, esa memoria se me quedó. Si salíamos, por ejemplo, con Sebastián teníamos que llevarle la pañalera con todas sus cosas, pero también un maletín con tanques de oxígeno pequeños. Eso también se me quedó. Una de las muchas razones por las cuales mis papás sufrían mucho con Sebas era que él casi no comía y cuando comía devolvía todo lo que había acabado de comer. Entonces sí, como que todas esas memorias como que fueron informando, ok, Sebastián es diferente, algo pasa con Sebastián. Más allá de yo haberme sentado con mis papás o de que ellos se hayan sentado conmigo y me hayan dicho como que Marcela, esto es lo que tiene Sebastián, fueron más como esas memorias. Hay memorias que te hacen lagrimar un poco, aunque no lo compartes con esa persona. Mi mamá al principio lloraba mucho. Esa imagen también se me quedó mucho. Disculpa. Hay recuerdos que jamás se pueden borrar. En nuestras culturas, la fe religiosa es supremamente importante y forma una parte central de nuestra crianza. Y es común oír de las oraciones y las súplicas que le hacemos a nuestros santos en momentos difíciles. La familia Sarmiento no era diferente en ese aspecto. Y no sé, no si este momento causó que mis papás hayan querido irse a Miami, pero recuerdo muy claramente que cuando todavía de meses de nacido, en Colombia hay un pueblo en el Valle del Cauca que se llama Buga, en donde está la iglesia del Señor de los Milagros. Y nosotros fuimos a la iglesia del Señor de los Milagros a básicamente pedirle, haznos el milagro con Sebastián. Si quieres que viva con salud, pero no sigas torturando a todos, no hagas que él siga sufriendo de esta manera. Aunque ellos no lo sabían en ese entonces, este viaje marcó el principio de una nueva etapa en la familia y empezó con un viaje que se convirtió en uno de vida o muerte para el bebé Sebastián. Después de que hicimos ese viaje, pues Sebastián se enfermó fuertísimo. Después de Buga fuimos a Cali y en Cali Sebastián casi se nos muere, donde tuvimos que llevarlo al hospital. Casi no encontramos un hospital, o mis papás casi no encuentran un hospital donde lo querían atender, porque obviamente pues era un niño discapacitado, no sabían cómo tratarlo. Creo que fue a raíz de ese momento y de ese susto que mis papás decidieron, yo creo que es mejor tratar de ir a los Estados Unidos y ver qué nos dicen los doctores allá. Esa etapa obviamente para ellos fue muy difícil, pues yo estaba chiquita. Después del viaje a Cali, los papás de Marcela decidieron emprender un viaje a Miami, Florida, para buscarle ayuda médica especializada a Sebastián. Una ayuda que lastimosamente no existía, era muy difícil de encontrar o muy costosa en Colombia en esos años. En lo poco que dice Marcela al respecto, se sobreentiende que para sus papás fue una época muy difícil. Por lo que me han contado, mis papás en ese viaje sufrieron mucho, ¿no? Estaban trabajando 2, 3 trabajos cada uno, estaban viviendo en un apartamento súper pequeño. Obviamente yo no estaba ahí, entonces me extrañaban a mí y estaban preocupados por mí también. Y cuando regresaron a Colombia, llegaron a una conclusión definitiva, una que marcó la diferencia para todos, especialmente Sebastián. Y bueno, después de esos 6 meses regresaron. Sebastián regresó completamente cambiado, parecía otra persona. Y ahí fue cuando decidimos, después como de un año de vivir nuevamente en Colombia, fue que decidimos regresar. Esa etapa fue súper, súper difícil. La historia de los Sarmiento no es inusual. Mucho inmigrante ha regresado a su país natal para seguir construyendo una vida en su tierra y con su familia. Pero la vida a veces tiene otros planes. Los sacrificios que hacen los padres por amor a un hijo. Después, obviamente, la etapa ya acá en los Estados Unidos de acostumbrarnos a la vida acá, de cómo navegar también el sistema acá, cómo haces, hay colegios y hay recursos, pero ¿cómo empiezas? ¿No? Mis papás sabían inglés, pero pues no tenían ni idea de cómo empezar. Por fortuna, la familia Sarmiento no estaba sola en este país. Todo inmigrante sabe que tener un respaldo en este país, especialmente recién llegado, no tiene precio. Por fortuna, tenemos acá una familia, desde que llegamos nos ayudaban buscando los colegios. Me acuerdo que con mis primos fuimos a ver el colegio donde
Sebastián eventualmente terminó inicialmente, que fue un colegio en Brooklyn para personas con discapacidades. También vivimos con tíos y primos. Entonces, por fortuna nunca estuvimos solos, pero fue una etapa bastante dura como de asimilarnos a este país nuevamente y tratar de entender el sistema y los recursos de los cuales Sebastián podía beneficiarse acá. Esa etapa fue también bastante dura para todos. Aún con la ayuda y el respaldo de la familia, no fue nada fácil. Les tocó duro. Mi mami, Sebastián y yo nos vinimos primero y mi papá se quedó en Colombia vendiendo todo, apartamento, muebles. Y mi mami llegó a limpiar casas. Entonces, económicamente, obviamente, el poder tener el apoyo de la familia era importantísimo, ¿no? Y ya después, por medio de unos familiares, mi mamá consiguió un trabajo en un banco y ya, bueno, ahí ya tenía un poco más de estabilidad económica y ya en eso ya llegó mi papá. Entonces, pues ya eran 2 salarios, ¿no? Pero esos primeros meses fueron duros porque pues estábamos separados todos y pues mi mami estaba trabajando lo más que podía, pero pues era un salario mínimo, ¿no? Pero sí, gracias a Dios tuvimos familiares que nos ayudaron en esos meses iniciales. ¿Y cómo fue la vida de Sebastián en su niñez? ¿Cómo es la educación para un niño con síndrome de Down? Sebastián siempre ha ido a programas y a colegios solamente para personas con discapacidades. A Sebastián, desafortunadamente, nunca se le pudo dar terapia desde el día que nació, ¿no? Porque cuando una persona nace con una discapacidad, en teoría, lo mejor que se puede hacer es poner en manos de terapistas, de especialistas desde el primer día para minimizar de pronto como el retraso que pueda tener en ciertos aspectos, con ciertas habilidades. Sebastián no tuvo esa oportunidad, sino como hasta los 3 años, que fue cuando llegamos acá. Aunque el niño no recibió ciertas intervenciones a una temprana edad, como lo comentó Marcela, todavía pudo participar en mucha programación beneficiosa. Pero nuestra experiencia, obviamente, viniendo de Colombia, en donde nosotros no teníamos esa opción de ese tipo de servicios, a nosotros nos parecía fantástico todos los servicios que le ofrecían a Sebastián. Tenía terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, todos los días tenía clases de arte, de música, muchísimo estímulo sensorial, ¿no? El hecho de que le ofrecían servicio de transporte, cogían enfrente de la casa, lo dejaban todos los días enfrente de la casa. Para nosotros, que como te digo, veníamos de un sitio en donde no habían ese tipo de cosas, pues nos parecía increíble. Casi 30 años después, aquí estamos en los Estados Unidos, en Nueva York. Marcela es toda una profesional y viviendo una vida afortunada, con una buena carrera y trabajo. Y el bebé Sebastián convertido en todo un hombre. ¿Qué de la vida de él ahora? Después de que él se graduó, en base a sus habilidades, lo pusieron en un programa. Dependiendo de la habilidad de la persona, el programa puede ser desde, ok, esta persona puede trabajar en una cafetería, puede trabajar en una biblioteca, como también puede ser que no tiene esa independencia, como es el caso de Sebastián, y necesita de pronto estar en un entorno que se parece un poco a un entorno escolar, donde él está con un grupo de compañeros, en donde les dan capacitaciones de música o los saca al centro comercial, como enseñarles, bueno, esto es una tienda, esto es lo que se hace acá. En el programa del que va Sebastián tienen una casita en donde también les enseñan cómo así es como se lavan los vegetales para cocinar, les enseñan sobre aseo personal. Entonces es un formato académico en el sentido de que como que tiene un poco esa estructura de hay una persona que está encargado, que es como el profesor, hay asistentes, es un grupito como de 10 a 15 personas, todos los días les tienen una actividad. No recuerdo la terminología exacta que usan, pero Sebastián está en un grupo en donde mucho del enfoque del grupo son actividades sociales en público con la meta de poder educar a la sociedad sobre personas con discapacidades, a que la persona con la discapacidad sepa y aprenda a convivir con otras personas, pero de la misma manera que el resto de la sociedad aprenda a convivir con personas con discapacidad. Le pregunté a Marcela, ¿qué es lo que le molesta del mundo en que vivimos relacionado con Sebastián? Siempre me he dado cuenta mucho de las miradas que a veces él recibe aún hasta el día de hoy.
de adultos y de niños, ¿no? Lo cual es hasta un poco más frustrante porque evidentemente no hay esa enseñanza de papá a hijo de decir, mira, hay personas con todo tipo de habilidades, toca valorarlas y respetarlas de la misma manera. Entonces, nunca he tenido que enfrentarme con alguien, pero sí muchas veces en la calle he tenido que ver miradas o como cuestionamientos. Y siempre lo que yo hago es como que para mí lo que ha funcionado es seguir ese momento como es, ¿no? Si estaba yo hablando con Sebastián o jugando con él, lo voy a seguir haciendo porque así somos y es algo completamente normal y no hay nada de raro, no tengo por qué justificarlo. Nunca ha habido como un enfrentamiento con alguien en donde yo tenga que defenderlo más allá de pronto como que quedarme mirando a la persona como diciendo, oye, deja de mirarlo. Hemos estado hablando mucho de Sebastián, de su nacimiento, de sus papás, de Marcela, de su llegada a los Estados Unidos y un poco de su niñez. Pero ¿quién es Sebastián Sarmiento ahora, que ya es un adulto? Si él dice que no es no, es una persona muy estructurada también en sus días. A él no le gusta salirse de sus procesos. Cuando, por ejemplo, de pronto si empezamos el día, si él siempre estaba acostumbrado a levantarse y cepillarse los dientes y de ahí bañarse y al día siguiente le queremos cambiar el orden, a él no le gusta y te lo hace saber. Sebastián es un ser humano, es una persona con su propia personalidad, es una persona que maneja el mundo a su manera y también desarrolla sus propias relaciones con sus seres queridos. Él es como todos los demás. Sebastián es nonverbal, se comunica con muchas señas, se comunica con sonidos, sabe ciertas palabras y bueno, nunca hemos tenido problema entendiéndolo ni él expresándose, él se hace entender. Es una persona muy alegre, es una persona que muestra amor, pero que también es como que bueno, ya te abracé una vez y no te voy a abrazar más. Yo a veces como que le quiero pedir otro abrazo y él me mira así como que no te voy a abrazar más. Nosotros ya sabemos que ciertos gestos o ciertos sonidos o ciertas palabras, no logra decir la palabra completa, pero dice como una parte de la palabra y nosotros ya sabemos eso qué significa, ¿no? Y bueno, ya hemos ido aprendiendo. Él se hace entender y es muy, muy expresivo. También sus gestos, si está molesto, lo ves, si está contento, lo ves. Es una transparencia muy bonita. Marcela me relató que Sebastián es fanático de Betty la Fea, la telenovela colombiana reconocida mundialmente. La historia que contó nos hizo reír, pero también está llena de enseñanzas. Sebastián siente y lo expresa. Nosotros tenemos una anécdota que Sebastián es súper fanático de una novela colombiana que probablemente, Vero, tú la conoces, Betty la Fea. Él es fanático, adora esa novela, se busca los videos en YouTube, se los imita a todos. Entonces, hace unos años, cuando mis papás estaban en Colombia, estaban haciendo una obra de teatro con todos los personajes de Betty la Fea. Y hay un personaje en particular, uno de los villanos de la novela, que Sebastián detesta. Y me acuerdo que cuando fueron a ver la obra de teatro, Sebastián tuvo la oportunidad de conocer a todos los actores, pudo ir como backstage y todo. Y mi papá durante todo el tiempo era, ay, por favor, que no esté ahí, de ahí ese personaje, porque si Sebastián lo ve, seguramente le va a hacer el feo, le va a decir como que, ay, no, porque Sebastián, o sea, no le cae bien. Lo bueno es que él no estaba, mi papá sufrió pensando, ay, que no esté este personaje, porque Sebastián va a decir algo que me va a poner a mí de todos los colores. Marcela está casada con Carlos. Es un matrimonio joven. Hay un dicho que dice que cuando uno se casa con toda la familia. Es la verdad. Y cuando uno tiene un hermano con una discapacidad, sigue siendo cierta. Tuve la oportunidad de conversar con Marcela sobre este punto. ¿Qué tan importante fue que Carlos aceptara a Sebastián? Tomen nota de lo que dice. Era fundamental, fundamental. Si la persona no aceptaba a Sebastián, no había campo para esa persona en mi vida. Como te digo, yo siempre he tenido muy claro el rol que tengo en este momento y que voy a tener. Para mí,
Yo no iba a perder el tiempo con alguien que no entendiera, no solamente que lo conociera y que se llevara bien con él, sino que entendiera lo que Sebastián iba a representar para mí y para una unión eventualmente. Yo me acuerdo que yo tuve esa conversación con Carlos muy temprano en nuestra relación, porque para mí eso era importante y no me cabía en la cabeza estar con alguien que de pronto cuestionara eso y dijera, no, pero es que no me parece, no. Y yo desde un principio tuve una conversación muy clara como de, mira, esto es lo que representan mis papás y mi hermano para mí, ¿te parece sí o no? Y si no, pues chao. Marcela seleccionó muy bien. Carlos entendía lo importante que era para mí que se llevaran bien, ¿no? Y Carlos fue todo un caballero con mi familia y con Sebastián y lo cuida hasta el día de hoy. Yo sé que puedo confiar en Carlos al 100% con Sebastián, o sea, eso no me cabe ni la menor duda. Que si, por ejemplo, en algún día algo me llega a pasar a mí, que Dios no lo quiera, yo sé que Carlos va a estar ahí para Sebastián también, que ese es el tipo de persona que es Carlos. ¿Y cómo es la relación entre Sebastián y su cuñado? Sí, son muy cercanos, tienen una relación muy bonita. Sebastián lo ve y lo abraza, pero Sebastián no es una persona melosa, que ni siquiera conmigo, ni siquiera con mis papás. Entonces, él muestra cariño y amor de otras maneras, no necesariamente como ir a abrazarte o lo que sea. Marcela es una profesional que trabaja en el departamento de mercadeo de una compañía internacional y muy reconocida, Facebook. En su corta vida ha logrado muchas de sus metas. Recientemente, ella quiso contribuir su talento a un mundo que ella conoce muy bien. Me uní a la junta directiva de una organización que está basada en Chicago, que se dedica a ofrecer programas y capacitación teatral para personas con síndrome de Down y personas con otras diferencias de desarrollo. Y llegué a esta organización porque en un momento de mi vida en donde sentía la necesidad de hacer más allá de mi carrera profesional y lo que sentía la necesidad de que debo hacer más, puedo aportar más. Para mí la representación de personas con discapacidades en los medios de comunicación es súper importante y es un paso primordial para que el resto del mundo entienda qué son las discapacidades, pierda el miedo a las discapacidades y aprenda a aceptar y a dar las mismas oportunidades a esa población. Y creo que, como te digo, el arte es fundamental para poder demostrar eso. Esta organización que se llama ABLE me parece una labor súper importante. La representación en los medios de comunicación es tan importante para todas las culturas, para todas las razas y también para las personas con discapacidades. Y el hecho de que esta organización se enfoque en eso es increíble. Lo he visto en Sebastián. Todo lo que tiene que ver con arte, con teatro, con música, con baile, lo sacan de su timidez. A Sebastián le encanta bailar, le encanta cantar, le encanta tocar instrumentos y eso es tan importante también para el desarrollo de él. Cuando le pregunté del futuro con Sebastián, ¿ella se siente preparada para cuidarlo? Creo que sí. Siento que podría darle un techo, que no le faltaría nada. Lo que me falta es involucrarme un poco más en el día a día de Sebastián, de sus programas, de entender un poquito mejor ese mundo, porque aunque yo sé que eventualmente voy a cuidar de Sebastián, no me he dedicado tanto a entender el sistema, ya que he tenido dos papás que gracias a Dios han manejado el sistema. Entonces esa parte, creo que desde ese punto de vista me falta, pero tengo la disposición y sé que lo puedo hacer y estoy lista para hacerlo. Aunque Marcela es mayor que Sebastián, yo le pregunté, ¿qué le ha enseñado Sebastián a ella? Wow, han sido tantas, Vero, esa habilidad que tiene Sebastián de vivir el momento. Él no se preocupa de lo que va a pasar mañana, él no se preocupa de lo que acaba de pasar. Él está presente y, y eso es algo que yo lucho mucho con estar presente.
Yo siempre estoy pensando como que qué es lo que va a pasar y cómo me debo preparar para ese momento, cuando quizás debería estar viviendo un poquito más el día a día, así como lo hace él. Y por último, le pregunté a Marcela qué consejo le daría a un hermano en la misma situación que ella, que tenga miedo del futuro y de cuidar de un hermano discapacitado. Le diría que es normal sentir ese miedo, que en esos momentos tome ese miedo por lo que es, por un sentimiento que está viviendo y que está experimentando en ese momento, pero que no permita que ese miedo limite las cosas que su hermano o su hermana puedan hacer. Creo que hasta en mi caso, Sebastián tiene una discapacidad, tenemos que cuidarlo o cómo será el futuro de él o lo que sea. Ellos pueden más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, que confíen en eso, que confíen en esa capacidad y en esa fuerza que ellos tienen y que ellos nos dan también a nosotros todos los días de salir adelante. Prepararnos es importante, obviamente, pero que disfruten el momento con ellos. Infinitas gracias a Marcela por aceptar la invitación, por abrir su corazón y hablarme de su adorado hermano Sebastián. Fue una entrevista no solamente educativa, pero también emotiva. Marcela es un ejemplo a seguir. Es un ser abierto y lleno de compasión. Es obvio que le enseñaron a respetar y a valorar a Sebastián como persona. Él siempre estará en buenas manos con ella. Y yo le digo de todo corazón que está más que preparada para acompañarlo en la vida. Ojalá ustedes, los oyentes, tomaron nota de esta relación y puedan aplicarlo a sus propias vidas, especialmente si tienen un ser querido con una discapacidad. Son seres humanos que viven y sienten como los demás y posiblemente aún más. Y también ven y entienden más de lo que se imaginan. Permítanles ser y vivir. Lo más importante, como dijo Marcela, es disfrutar del momento con ellos. Si se inscribieron para recibir mi boletín informativo, tienen o tendrán acceso a la transcripción de esta entrevista. Gracias por su sintonía y por acompañarme. Quisiera reconocer a un joven llamado Adam Galches y su banda familiar, The Waffles, por mi banda sonora. Es un talentoso músico y compositor que tiene un gran futuro por delante. Si quieres aprender más sobre el podcast, le invito a entrar a la página web agingwiselypodcast.com y que se suscriba para recibir mi boletín informativo. Cada 2 semanas, en su bandeja de entrada, recibirá el boletín con el episodio más reciente en inglés y en español, lleno de recursos y noticias útiles saliendo de las comunidades envejeciente y discapacitado. Además, podrá descargar la transcripción del episodio más reciente. Si te gustó este episodio de mi podcast, por favor de suscribirse y si ya eres suscriptor, de recomendarlo a sus seres queridos y amigos. Agradecería el apoyo. Gracias y hasta la próxima.